Hay una historia, a menudo susurrada entre eruditos y buscadores de verdades ocultas, sobre uno de los discípulos de Jesús, un hombre cuyo nombre puede no generar reconocimiento inmediato en el lector promedio de la Biblia, pero cuya vida lleva consigo un misterio que ha desconcertado a generaciones. La historia de Tomás, también conocido como Dídimo, es mucho más que la historia de un escéptico. Escondido dentro de su vida, sus dudas y su conexión única con Jesús se encuentra una narrativa que puede cambiar la forma en que entendemos la naturaleza misma de la experiencia humana de Cristo. Muchos han oído hablar del famoso momento en que Tomás declaró: «Si no veo las marcas de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo donde estaban los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. ¿Pero podría haber algo más para Tomás que este momento singular y decisivo? ¿Podría haber algo más profundo en su relación con Jesús, algo oculto, un secreto esperando ser descubierto? Al retroceder en el tiempo y considerar los relatos bíblicos de Tomás, comenzamos a vislumbrar una figura envuelta en misterio, una figura con una conexión enigmática con Jesús que va más allá de toda duda. ¿Podría Tomás haber estado más estrechamente relacionado con Jesús de lo que jamás imaginamos? Tomás, el nombre resuena, a menudo sinónimo de duda, escepticismo y la apremiante cuestión de la fe. Es el discípulo que, ante Cristo resucitado, declaró que no creería a menos que pudiera ver y tocar las mismas llagas de Jesús. Este momento ha dejado una marca indeleble en su legado en los Evangelios, arrojando una sombra de duda que perdura a través de los siglos. Sin embargo, hay más en Tomás que la etiqueta de Tomás el incrédulo. Detrás de su vacilación se esconde un misterio más profundo, uno que las Escrituras, tentadoramente, no desentrañan del todo. Porque el nombre de Tomás encierra un enigma extraño y sin resolver. Tomás, un nombre tan simple pero tan profundo, se traduce del griego como gemelo. En arameo, se traduce como teoma, que tiene el mismo significado, gemelo. Pero ¿por qué este discípulo, este apóstol de Jesús, sería llamado el gemelo? La Biblia no ofrece ninguna explicación para este curioso apodo. De hecho, nos queda un silencio flagrante en torno a esta identidad. ¿Qué significa que alguien sea llamado gemelo y, lo que es más importante, de quién era gemelo Tomás? A primera vista, uno podría hacer pasar este detalle como una mera coincidencia, un hecho sin importancia que debe dejarse al margen de los relatos evangélicos. Sin embargo, para aquellos que profundizan en el simbolismo tejido a lo largo de la Biblia, el nombre gemelo se convierte en un enigma que nos invita a explorar más a fondo. ¿Qué pasaría si la clave para descubrir el misterio de Tomás no estuviera en sus dudas, sino en la identidad misma escondida en su nombre? De hecho, existe una teoría que ha intrigado durante mucho tiempo tanto a los eruditos como a los buscadores de verdades ocultas, la idea de que Tomás podría haber sido el hermano gemelo del propio Jesús. Esta teoría no es ampliamente aceptada en la corriente principal del cristianismo, pero ofrece una perspectiva intrigante que desafía nuestra comprensión de la relación entre Jesús y sus discípulos. ¿Podría Tomás, el discípulo silencioso y a menudo incomprendido, haber sido más que un simple seguidor de Jesús? ¿Podría haber compartido con Jesús un vínculo tan profundo que trascendiera la conexión espiritual de otros discípulos, un vínculo no solo de creencia, sino de sangre? La idea de Tomás como gemelo de Jesús es especulativa, por supuesto, y no está respaldada por evidencia concreta dentro de los evangelios canónicos. Pero esta teoría nos invita a adentrarnos en el reino del misterio y la imaginación, donde las fronteras del mundo conocido se amplían. ¿Qué pasaría si Tomás no fuera simplemente otro discípulo sino un reflejo del mismo Jesús, una contraparte, una sombra, un gemelo oculto? ¿Podría ser que la comprensión que los apóstoles tenían del ministerio terrenal de Jesús estuviera, en parte,
moldeada por esta relación secreta? Si Tomás compartió la vida de Jesús de una manera más íntima que la que registra la historia, ¿podría eso explicar algunas de sus acciones enigmáticas, su presencia silenciosa e incluso sus audaces declaraciones de duda? Piénselo, la relación de gemelos, en muchas culturas, simboliza una conexión profunda que va más allá de lo común. Los gemelos comparten un vínculo único, una conexión que a menudo puede ser de naturaleza mística. ¿Podría haber sido Tomás quien entendiera a Jesús de una manera que otros no podían? ¿Podría haber sido él quien, debido a este vínculo oculto, experimentó un camino más personal, incluso doloroso, en su fe, dividido entre ver a Cristo como su hermano y reconocerlo como el Salvador del mundo? La teoría de que Tomás era el gemelo de Jesús desafía nuestra comprensión tanto de Tomás como de la naturaleza divina de Cristo. Nos pide preguntarnos, si Tomás compartiera una relación tan profunda con Jesús, ¿qué significaría eso para nuestra comprensión del lado humano de Cristo? La idea sugiere que, incluso en su ministerio terrenal, Jesús podría haber compartido aspectos de su experiencia humana que eran excepcionalmente cercanos al mismo hombre que más tarde dudaría de su resurrección. ¿Podría su vínculo haber sido tan misterioso que solo se insinuó y nunca se reveló por completo? Este pensamiento, aunque especulativo, también abre una pregunta más amplia sobre la naturaleza de la vida de Jesús en la tierra. Sabemos por las Escrituras que Jesús era completamente divino y completamente humano, tanto Dios como hombre, en un misterio que trasciende la comprensión humana. Pero, ¿qué pasaría si su lado humano tuviera más complejidad de la que jamás hayamos comprendido por completo? ¿Podría ser que de alguna manera la experiencia terrenal de Jesús, su dolor, su alegría, sus relaciones, se reflejara en la vida de Tomás? Si esta teoría tiene algún peso, sugeriría que la duda y la eventual creencia de Tomás no fueron simplemente las dudas de un discípulo, sino la lucha profundamente personal de alguien que compartía la misma carne, la misma sangre, la misma conexión terrenal con Jesús. Quizás Tomás no era una simple figura de duda, sino un hombre con un papel en la historia de la salvación que se estaba desarrollando y que era más complejo de lo que nadie jamás hubiera imaginado. El nombre Twin sugiere algo más de lo que parece. Es una invitación a reconsiderar a Tomás como un espejo de Jesús, un reflejo de un misterio divino escondido dentro de los confines de la historia humana. ¿Qué pasaría si, de alguna manera secreta, Tomás fuera gemelo de Jesús no solo de nombre, sino también de naturaleza? ¿Podría la verdad de esta relación oculta ofrecernos una comprensión más profunda tanto de la humanidad de Cristo como del misterio del camino de fe de Tomás? En el silencio de los evangelios, entre las líneas de las acciones registradas y las palabras de Tomás, existe un susurro, una invitación a buscar más. Y si bien esta teoría sigue siendo difícil de alcanzar, sirve como recordatorio de que a veces las verdades más importantes están ocultas a plena vista, esperando a quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. ¿Qué se esconde detrás del nombre Tomás? ¿Qué misterios revela el título de gemelo sobre el hombre que caminó junto a Jesús, quizás más de cerca de lo que jamás hayamos comprendido? Hay personajes en la historia cuya verdadera identidad está velada por el misterio, y Tomás, el discípulo de Jesús, es uno de los más enigmáticos de todos. Si bien su nombre no se invoca con frecuencia en las narraciones de los evangelios, cada mención fugaz lo dice todo y pinta la imagen de un hombre cuyo mundo interior permanece en gran medida oscurecido, escondido bajo capas de quietud y expresiones sutiles. A diferencia de las audaces declaraciones de Pedro o de la naturaleza impetuosa de Juan, a menudo se encuentra a Tomás en el fondo. Una figura cuyos momentos en el Evangelio sugieren una profundidad de carácter que permanece sin resolver y, tal vez, deliberadamente oculta. Hay algo innegablemente reservado en Tomás, algo que exige un examen más detenido,
ya que su silencio y sus acciones mesuradas insinúan una verdad oculta. En Juan 11:16 nos encontramos con uno de los pocos momentos en los que Tomás habla, una declaración audaz que parece casi fuera de lugar para alguien que a menudo se ve en las sombras. Cuando Jesús decide regresar a Judea, sabiendo que su vida corre peligro por parte de las autoridades religiosas, es Tomás quien se levanta y declara: «Vayamos también nosotros, para morir con él». A primera vista, esto parece ser un acto de valentía, uno de lealtad, fe y resolución inquebrantable. Pero ¿cuál es el significado más profundo de este momento? ¿Por qué Tomás, un hombre a menudo silencioso, se levantaría para hacer tal declaración de convicción personal y compromiso compartido? ¿Podría ser que la decisión de Tomás de hablar en este momento no proviene de la mera lealtad a su Señor, sino de algo mucho más profundo, algo que aún tiene que comprender plenamente dentro de sí mismo? En esta declaración hay un eco de una conexión más profunda, una comprensión de Jesús que trasciende los meros roles de maestro y discípulo. ¿Podría haberse forjado este vínculo entre Tomás y Jesús de una manera que iba más allá de lo que era visible para los demás? ¿Podría la lealtad de Tomás, esta voluntad de enfrentar la muerte junto a Jesús, haber sido el resultado de una relación íntima que trascendió el tiempo y el lugar? Es como si Tomás supiera, de una manera que otros no, el peso del sacrificio que esperaba a Jesús. Aquí es entonces donde el misterio se profundiza. El reservado y tranquilo Tomás, cuya voz rara vez se eleva más allá de un susurro, da un paso adelante en un momento de gran valentía. Casi como si hubiera visto y sabido algo de lo que los otros discípulos aún no se habían dado cuenta. Pero la naturaleza de Tomás no se define únicamente por sus momentos de audacia. Hay una tranquilidad que impregna su personaje, un silencio que no es pasivo, sino más bien introspectivo. A diferencia de las muestras externas de fe y acción que a menudo se encuentran en las vidas de otros discípulos, la presencia de Tomás en los evangelios sugiere un hombre que está lidiando con algo profundo, algo que permanece oculto a los ojos de quienes lo rodean. Su tranquilidad puede parecer mera timidez o reticencia, pero ¿qué pasa si este silencio oculta una agitación interior más profunda, una lucha que otros no pueden ver? Los relatos de los evangelios nos dan solo un vistazo a la vida de Tomás, pero estos momentos están llenos de preguntas sin respuesta. ¿Qué es exactamente lo que Tomás ocultaba al mundo y por qué decidió permanecer en un segundo plano, contento de observar en lugar de actuar? En un mundo lleno de personas que buscaban hacer oír su voz, el silencio de Tomás contrasta marcadamente. Donde Pedro hizo proclamaciones de fe y Juan se recostó en el seno de Jesús como símbolo de profunda intimidad, el camino de Tomás es más tranquilo, más solitario. Él observa. Él pregunta. Está en las sombras, siempre presente, aunque rara vez es el centro de atención. ¿Era esta naturaleza tranquila una indicación de una profunda lucha interior? Podría ser que Tomás llevara algo que no podía expresar, tal vez porque aún no lo había entendido completamente, o tal vez porque el mundo no estaba listo para la revelación que aún tenía que encontrar. Algunos eruditos sugieren que la conducta reservada de Tomás podría ser un reflejo de sus propias incertidumbres y dudas personales. Quizás, en lo más profundo de su corazón, Tomás estaba luchando con preguntas y temores que no podía articular. En contraste con el confiado y a menudo impetuoso Pedro, Tomás pudo haber sido un hombre que necesitaba tiempo para comprender toda la profundidad del misterio que se desarrollaba ante él. Son bien conocidas sus dudas, particularmente respecto de la resurrección de Jesús. Quería tocar las heridas de Cristo antes de creer. Pero estas dudas podrían haber sido más que simple escepticismo, podrían haber sido las manifestaciones externas de una lucha mucho más profunda, una que iba más allá del acontecimiento de la resurrección de Jesús.
¿Qué pasaría si las luchas de Tomás estuvieran ligadas a un misterio mucho mayor, un secreto sobre su propia identidad o propósito que aún no podía comprender? Y aquí nos enfrentamos a la posibilidad de que la lucha de Tomás, sus dudas, sus preguntas, su silencio, no se tratara solo de la resurrección de Jesús, sino de algo mucho más profundo. Podría ser que Tomás no fuera solo un discípulo que cuestionaba lo milagroso, sino también un hombre dividido entre una identidad que le estaba oculta y la verdad que poco a poco se estaba revelando. ¿Podría su naturaleza reservada haber surgido de un profundo conflicto interno, uno que aún no estaba preparado para afrontar? En los momentos tranquilos del Evangelio, Tomás parece encarnar el alma silenciosa e interrogante, alguien que, aunque no siempre habla, está profundamente comprometido con los misterios espirituales que se desarrollan ante él. Su carácter tranquilo no implica debilidad ni falta de fe, más bien, insinúa una complejidad que no es inmediatamente evidente. Quizás Tomás sabía algo que otros no sabían, o quizás estaba buscando algo que aún no podía articular. El reservado Tomás, de pie en las sombras de la narración del Evangelio, parece estar esperando el momento adecuado, la revelación adecuada, la comprensión adecuada que desvele el misterio de su propio corazón. En muchos sentidos, el viaje de Tomás es el viaje del alma misma, un alma que busca, cuestiona y, en última instancia, anhela una verdad más profunda. Sus momentos de tranquila reflexión nos invitan a hacer lo mismo. Porque en su silencio hay un mensaje profundo, que a veces las verdades más grandes no se encuentran en proclamaciones audaces, sino en momentos tranquilos de observación e introspección. Quizás, al final, sea el silencio de Tomás el que habla más fuerte. Hay pocas figuras en la Biblia que hayan sido sujetas a tanto escrutinio e interpretación como Tomás. Su nombre es sinónimo de duda y su historia se ha vuelto emblemática de escepticismo e incredulidad. La frase Tomás el incrédulo a menudo se utiliza de manera casual, como si sus dudas fueran simplemente una debilidad de carácter. Pero ¿qué pasa si en la duda de Tomás hay más de lo que parece? ¿Qué pasaría si su insistencia en tocar las heridas de Jesús no fuera simplemente una exigencia de prueba, sino algo mucho más profundo? Un anhelo de una comprensión más profunda de quién era Jesús y qué significaba realmente su resurrección. ¿Podría Tomás, en su momento de duda, haber estado recorriendo un camino que nadie más en la sala podía entender, un camino que conducía a una conexión más profunda e íntima con el Salvador? La historia de Tomás, particularmente en el Evangelio de Juan, está marcada por su deseo de algo tangible, algo que pueda sentir, ver y tocar. Cuando los otros discípulos informan a Tomás que han visto a Cristo resucitado, él reacciona con incredulidad y le exige que él mismo ponga sus manos en las llagas de Jesús para poder creer. En el contexto de la narrativa del Evangelio, esta exigencia puede parecer una expresión de simple escepticismo, la renuencia natural a creer en lo milagroso sin evidencia física. ¿Pero es eso todo lo que hay que hacer? Si nos tomamos un momento para hacer una pausa y considerar la respuesta de Tomás, podríamos comenzar a ver algo más. Su exigencia de tocar las heridas de Jesús puede verse como algo profundamente humano, algo que va más allá de la mera incredulidad. ¿Qué pasaría si la petición de Tomás no naciera de un lugar de negación, sino de un lugar de profundo anhelo, un deseo de conectarse con Jesús en un nivel que estuviera más allá de lo común? La insistencia de Tomás en tocar las heridas podría interpretarse como un anhelo espiritual, una necesidad no solo de creer en la resurrección, sino de comprenderla, de captar la magnitud del sufrimiento y el triunfo de Jesús de una manera íntima y personal. En los Evangelios, a menudo vemos a Tomás como alguien que lucha con los misterios de la fe de una manera más cruda y más real que los demás. Su duda no es un rechazo de Cristo, sino un reflejo de su profunda lucha interior por comprender la plenitud de lo que ha sucedido.
Su necesidad de tocar las heridas podría significar un anhelo de experimentar físicamente lo que Jesús pasó, un deseo de cerrar la brecha entre lo divino y lo humano. Después de todo, las heridas de Jesús no fueron solo marcas de su sufrimiento físico, eran los símbolos de algo mucho más grande, las expresiones tangibles del amor redentor y el sacrificio de Dios por la humanidad. ¿Podría Tomás haber estado buscando tocar no solo las heridas físicas de Cristo, sino también la profundidad espiritual detrás de ellas? Esta interpretación de la duda de Tomás se aclara aún más cuando consideramos el profundo mensaje que Jesús ofrece en respuesta a la petición de Tomás. Cuando Tomás toca las heridas y cree, Jesús responde con las palabras, «Bienaventurados los que sin haber visto, han creído», Juan 20:29. Esta afirmación se interpreta a menudo como una suave reprimenda a Tomás, quien, a pesar de estar en presencia del Señor resucitado, necesitaba evidencia física para creer. Sin embargo, hay un significado más profundo en estas palabras. La declaración de Jesús no es una condena de la duda de Tomás, sino más bien un momento de enseñanza, un momento de crecimiento no solo para Tomás, sino para toda la comunidad cristiana primitiva. En cierto sentido, la duda de Tomás sirve como contraste para la verdad mayor que Jesús quiere impartir a todos los creyentes. Su escepticismo se convierte en el telón de fondo contra el cual se ilumina el poder de la fe. Al exigir tocar las llagas de Jesús, Tomás no socava la resurrección, pero profundiza su significado. Su necesidad de confirmación no es una falta de fe sino una oportunidad para que Jesús revele algo profundo sobre la naturaleza de la fe. A través de la duda de Tomás, se nos presenta la idea de que la fe no siempre requiere evidencia física. La fe, nos dice Jesús, tiene sus raíces en algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Es una confianza en lo invisible, una creencia en los misterios divinos que están más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, hay algo aún más significativo en la duda de Tomás. Al exigir pruebas, Tomás no solo descubre su propia fe, está allanando el camino para que otros experimenten a Jesús de una manera más profunda. La naturaleza inquisitiva de Tomás, su profunda necesidad de comprender y conectarse con Jesús a nivel personal, refleja el viaje de todos los creyentes. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos encontrado dudando, cuestionando o anhelando una conexión más profunda con Dios? La duda de Tomás se convierte en un espejo que refleja las dudas y luchas de cada cristiano a lo largo de la historia. En ese sentido, su duda no es algo de lo que avergonzarse, sino algo que lo conecta con la experiencia colectiva del viaje espiritual de la humanidad. Es en el acto de dudar que Tomás deja espacio para la posibilidad de una creencia verdadera. Al hacer preguntas difíciles y buscar evidencia tangible, Tomás abre la puerta a una mayor revelación de la verdad de Dios. Su duda conduce a una comprensión más profunda, no solo de la resurrección sino de la naturaleza misma de la fe misma. El viaje de Tomás es un recordatorio de que la creencia no es un estado estático sino un proceso dinámico, que a menudo implica cuestionar, luchar y buscar. A través de su ejemplo, se nos muestra que la fe no siempre es fácil, pero que puede fortalecerse a través de nuestras dudas y nuestra búsqueda de la verdad. Además, la duda de Tomás no está aislada en su significado. Es parte de una narrativa más amplia que recorre toda la Biblia, donde la lucha por creer se enfrenta con la gracia divina. A lo largo de las Escrituras, vemos a personas como Moisés, Gedeón e incluso Sara, quienes luchan con la duda antes de experimentar revelaciones profundas de la verdad de Dios. De esta manera, la historia de Tomás no es una anomalía, sino más bien una continuación del tema bíblico de la fe probada y refinada a través de la duda. Cuando miramos la historia de Tomás a través de esta lente, comenzamos a ver que su duda no es un defecto sino un trampolín en el camino hacia una comprensión más profunda.
En su necesidad de pruebas, Tomás emprende un viaje que lo lleva a un encuentro íntimo con Cristo resucitado. Su toque en las heridas se convierte en un momento sagrado, un momento de conexión, no solo entre Tomás y Jesús, sino entre todos los creyentes y el profundo misterio de la resurrección. A través de la duda de Tomás, se nos recuerda que la fe no es una decisión que se toma una sola vez, sino un proceso de toda la vida de buscar, cuestionar y, en última instancia, confiar en la realidad invisible de la presencia de Dios. La demanda de evidencia por parte de Tomás, su insistencia en tocar las heridas de Cristo, se convierte en un momento crucial en la narrativa de la Iglesia primitiva. Su duda, en lugar de obstaculizar la fe, sirve como catalizador para una revelación más profunda y una mayor comprensión. A través de Tomás, se nos da permiso para dudar, cuestionar y buscar una relación más personal e íntima con Jesús. Y en esa búsqueda, encontramos que la fe, la verdadera fe, no es simplemente una cuestión de creer en lo que podemos ver, sino de confiar en los misterios invisibles de la verdad eterna de Dios. La historia de Tomás, el apóstol cuyo nombre ha sido durante mucho tiempo sinónimo de duda, adquiere una forma más oscura y enigmática en los textos apócrifos, especialmente en el Evangelio de María. Aquí, en esta escritura misteriosa y poco conocida, Tomás asume un papel que desafía no solo la naturaleza de su propia fe sino también los fundamentos mismos de las creencias cristianas primitivas. Mientras que los evangelios canónicos lo retratan como el discípulo escéptico, que necesitaba tocar las heridas de Jesús antes de poder creer verdaderamente, el Evangelio de María lo presenta bajo una luz diferente. Un hombre que cuestiona, desafía y confronta las verdades divinas que otros dan por sentado. El Evangelio de María es un texto que ha intrigado a eruditos, teólogos y buscadores espirituales durante siglos. Sus orígenes están envueltos en un velo de misterio y su contenido conmueve el alma con preguntas que permanecen sin respuesta. En este Evangelio, se describe a Tomás no simplemente como un escéptico, sino como un hombre que lucha con las implicaciones más profundas e intelectuales de la resurrección. Cuando María Magdalena, que tuvo una visión de Cristo resucitado, cuenta su experiencia a los discípulos, es Tomás quien la desafía, cuestionando la autenticidad y la verdad de su visión. ¿Por qué, de todos los discípulos, Tomás surge como el que plantea las objeciones más ruidosas? ¿Qué tiene Tomás que lo obliga a cuestionar tan fervientemente el testimonio de María? En el contexto del Evangelio de María, las objeciones de Tomás no parecen nacer únicamente de la incredulidad, sino de algo mucho más complejo. Hay una tensión en sus palabras, una lucha palpable con las implicaciones de lo que María Magdalena dice haber visto. Su visión del Cristo resucitado no es simplemente un simple recuento de un evento, es una revelación, un momento de conocimiento divino que trasciende el mundo físico. Y es precisamente esta trascendencia la que a Tomás le resulta difícil aceptar. Al cuestionar el testimonio de María, Tomás no solo duda de su experiencia, está cuestionando la naturaleza misma de lo que significa que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Este conflicto entre Tomás y María revela algo profundo acerca de la iglesia cristiana primitiva. Destaca una lucha que no se trataba solo de la creencia en la resurrección sino de la forma en que diferentes individuos entendían y experimentaban esa creencia. Tomás, como se muestra en el Evangelio de María, representa a aquellos que luchan con los aspectos más místicos de la resurrección de Cristo. No está satisfecho con explicaciones superficiales, exige una claridad más profunda e intelectual. Por el contrario, María Magdalena representa a quienes experimentan la resurrección en un nivel espiritual, incluso místico. Aquellos que captan el profundo misterio del acontecimiento sin necesidad de analizarlo solo con la razón. La tensión entre Tomás y María puede verse como emblemática de un debate más amplio dentro de la iglesia primitiva.
Había quienes habían visto a Cristo resucitado con sus propios ojos, quienes habían estado allí, lo habían tocado y presenciado su resurrección física. Pero también hubo personas como María, cuya creencia en la resurrección nació de un encuentro espiritual más personal, un conocimiento profundo e interno que trascendió los límites del mundo físico. Para Tomás, este tipo de fe era difícil de comprender. Su insistencia en la evidencia tangible, en comprender lo divino a través de medios intelectuales, lo puso en desacuerdo con aquellos que habían experimentado a Cristo resucitado de maneras que iban más allá de lo físico. ¿Podría ser que Tomás, en su lucha intelectual, estuviera luchando con algo aún más profundo que su propia duda? ¿Podrían sus objeciones a la visión de María del Cristo resucitado indicar un profundo conflicto interno sobre su propia comprensión de Jesús y su resurrección? ¿Estaba quizás Tomás luchando con la naturaleza de la divinidad de Cristo de una manera que ninguno de los otros discípulos podía comprender plenamente? Estas preguntas abren una puerta al corazón del carácter de Tomás, un hombre que buscaba no solo creer, sino comprender verdaderamente los misterios de lo divino. En el Evangelio de María, el papel de Tomás no es simplemente desafiar el testimonio de María, sino impulsar a la comunidad de creyentes a confrontar las complejidades de su fe. Sus objeciones sirven como catalizador para una reflexión más profunda sobre lo que significa conocer verdaderamente a Cristo. Mientras que otros pueden haber aceptado la resurrección al pie de la letra, la lucha intelectual de Tomás obliga a los creyentes a considerar los aspectos más profundos y esquivos de su fe. No es simplemente un escéptico, es un buscador, un hombre que, a pesar de sus preguntas, se esfuerza por comprender los profundos misterios del universo. La lucha de Tomás en el Evangelio de María también habla de la naturaleza de la fe misma. La fe no siempre es una aceptación fácil e incondicional de lo que se ve y se oye. A veces, la fe nace de la lucha contra la duda, el anhelo de conocer lo divino en un nivel más profundo. Las objeciones de Tomás pueden parecer incredulidad, pero también son una señal de su deseo más profundo de conectarse con Cristo de una manera que trasciende la simple creencia. No está contento con la comprensión superficial. Quiere captar la verdad de la resurrección en su sentido más pleno, una comprensión que va más allá de lo físico y toca lo espiritual. En muchos sentidos, el papel de Tomás en la Evangelio de María refleja el viaje de muchos creyentes modernos. ¿Cuántos de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, hemos luchado con dudas sobre la naturaleza de Cristo o los misterios de la fe? ¿Cuántos de nosotros hemos luchado por comprender los significados más profundos detrás de la resurrección, más allá de los eventos físicos que se registran en los evangelios? La lucha de Tomás no es solo suya, es un reflejo de las luchas intelectuales y espirituales que muchos cristianos enfrentan hoy. Pero ¿cuál es la revelación oculta que se esconde detrás de las dudas de Tomás? ¿Qué es con lo que está luchando que permanece velado a los demás discípulos, a María y a nosotros? En el Evangelio de María, el papel de Tomás sugiere que existe un camino más profundo e intelectual para comprender la resurrección de Cristo, un camino que requiere no solo creer, sino también la voluntad de cuestionar, buscar y sumergirse en los misterios que se encuentran más allá de la superficie. Al desafiar la visión de María, Tomás no solo se opone a ella, está abriendo un espacio para una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la resurrección y las verdades divinas que revela. Quizás, en su lucha, Tomás esté encarnando el proceso mismo de crecimiento espiritual. La fe no es un estado estático sino un viaje dinámico y en evolución. Cuestionar, dudar y buscar comprensión son parte del proceso de profundizar la relación con Dios. Tomás, en su lucha intelectual, se está empujando a sí mismo y a la iglesia primitiva hacia un encuentro más profundo con lo divino. Una revelación que trasciende los límites del entendimiento humano y toca el corazón mismo de los misterios de Dios.
El papel de Tomás en el Evangelio de María revela un lado de él que no vemos a menudo en los evangelios canónicos. No es solo el que duda, el escéptico, el hombre que necesitaba pruebas. Es un buscador, un hombre que, en su lucha, descubre verdades más profundas sobre la naturaleza de la fe y los misterios divinos de la resurrección de Cristo. A través de sus preguntas, abre una puerta a una comprensión más rica y compleja de Dios, una revelación que habla a los creyentes de todas las épocas. El viaje de Tomás, tal como se describe en este Evangelio oculto, nos desafía a enfrentar nuestras propias dudas y luchas y a abrazar los misterios de la fe con la misma profundidad y sinceridad que él. El viaje de Tomás después de la resurrección es uno de los aspectos más fascinantes y misteriosos de su vida, añadiendo una capa profunda a su ya enigmático carácter. Si bien los evangelios canónicos ofrecen poco sobre sus actividades posteriores a la resurrección, la tradición cristiana ofrece un relato intrigante de su viaje a la India. Un relato que ha capturado la imaginación de creyentes y eruditos por igual durante siglos. Se dice que Tomás, el que duda, el hombre que buscaba pruebas tangibles de la resurrección de Jesús, se embarcó en una misión extraordinaria, lejos de las tierras familiares de Jerusalén, a un lugar donde nunca se había pronunciado el nombre de Cristo. ¿Qué impulsó a Tomás a viajar a la India? Las respuestas a esta pregunta están envueltas en capas de misterio, y el viaje en sí parece tan impregnado de propósito divino como de incertidumbre. Según diversas tradiciones cristianas, particularmente la que sustenta la comunidad de cristianos de Santo Tomás, Tomás estableció comunidades cristianas en la India, difundiendo el mensaje de Jesús en una tierra que nunca había oído hablar de él. Se cree que predicó en la región de Malabar, en la costa suroeste de la India, donde se dice que realizó milagros, curó a los enfermos y convirtió a muchos al cristianismo. Pero ¿cómo se desarrolló este viaje? La Biblia no nos da un relato detallado de los viajes de Tomás a Oriente, ni explica cómo llegó a la India. Lo que sabemos proviene de una combinación de escritos cristianos primitivos, tradiciones transmitidas de generación en generación y las historias orales de quienes afirman ser sus descendientes espirituales. Estos relatos están lejos de ser claros y a menudo son contradictorios, lo que deja a los eruditos y teólogos un rastro de especulaciones en lugar de respuestas definitivas. Sin embargo, la coherencia de la asociación de Tomás con la India en la tradición cristiana es innegable. Plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de su misión y el llamado divino que pudo haberlo impulsado a una tierra lejana y extranjera. Lo que es especialmente notable en el viaje de Tomás a la India es la idea de que fue el cumplimiento de un llamamiento oculto, una misión divina que le correspondía exclusivamente a él llevar a cabo. Para Tomás, el viaje a la India tal vez no haya sido solo un esfuerzo misionero, podría haber sido la culminación de un viaje espiritual más profundo y personal. Como gemelo de Jesús, Tomás pudo haber estado destinado a cumplir un papel que trascendía la típica misión apostólica. Esta idea añade una capa de misterio a su historia. Fue Tomás apartado de los otros discípulos, elegido para una misión más allá de su comprensión, un viaje que reflejaba su propia transición interna de la duda a la fe. El viaje de Jerusalén a la India no fue solo geográfico, también simbolizaba un movimiento de lo conocido a lo desconocido. Un alejamiento del mundo familiar que Tomás había conocido hacia los territorios inexplorados de la fe y la creencia. Así como Tomás había cuestionado una vez la resurrección de Jesús, buscando pruebas tangibles antes de poder aceptarla plenamente, su viaje a la India representó una mayor evolución de su fe. Era como si Tomás, el hombre que alguna vez había dudado, ahora estuviera entrando en un nuevo reino donde la creencia ya no se limitaba a la evidencia física, sino que era un acto de fe profunda e inquebrantable. De esta manera, el viaje de Tomás a la India refleja el arco más amplio de su vida,
un viaje de transformación, de pasar de la incertidumbre a la certeza, de la duda a la creencia. Sus viajes por la India no fueron solo para difundir el Evangelio, se trataba de vivir los mismos principios de fe que Jesús había enseñado. Tomás había aprendido, a través de sus propias luchas, que la fe a menudo requería dar un paso hacia lo desconocido, confiando en el plan de Dios incluso cuando el camino no estaba claro. Su misión en la India se convirtió en un testimonio de esa fe, una declaración de que el mensaje de Cristo podía llegar más allá de las fronteras de Jerusalén, hasta los rincones más lejanos de la tierra. ¿Pero por qué India? ¿Por qué esta tierra lejana, tan alejada de los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús? Podría ser que la India tuviera un significado especial para Tomás, tal vez un lugar que representara una verdad espiritual más profunda que él debía descubrir. Hay muchas teorías, algunas de las cuales sugieren que el viaje de Tomás a la India fue divinamente orquestado como parte de un plan más amplio para difundir el cristianismo a las naciones. Otros especulan que la misión de Tomás en la India fue el cumplimiento de una profecía que estaba oculta en lo más profundo de su llamado como gemelo de Jesús. Podría ser que Tomás, al ser llamado a viajar tan lejos de Jerusalén, estuviera simbólicamente cerrando la brecha entre lo terrenal y lo divino, llevando el mensaje de Jesús hasta los confines de la tierra de una manera que nadie más podría hacerlo. Además, la presencia de Tomás en la India podría verse como el cumplimiento de la misión más amplia que Jesús había encomendado a sus discípulos. En Mateo 28, 19-20, Jesús ordena a sus seguidores ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mientras los otros apóstoles difundieron el Evangelio por todo el Imperio Romano, el viaje de Tomás a la India representa una expansión de la misión. Una aventura en una tierra que era desconocida para la iglesia primitiva, un viaje a los confines desconocidos del mundo. Sus viajes a la India no solo afirmaron la naturaleza universal del mensaje de Cristo, sino que también ilustraron la transformación personal que experimentó el propio Tomás. Desde el escéptico que necesitaba una prueba física de la resurrección hasta el misionero audaz que lo arriesgaría todo para difundir el mensaje de Cristo. El viaje de Tomás a la India fue un paso profundo en su crecimiento espiritual. La idea de que la misión de Tomás era únicamente suya y solo profundiza el misterio que rodea su vida. Como gemelo de Jesús, se le dio a Tomás un papel especial en la historia de la salvación, uno que no fue comprendido completamente por los otros apóstoles o por la comunidad cristiana primitiva. Su viaje a la India plantea la posibilidad de que Tomás tuviera un llamado divino que iba más allá del camino ordinario de los apóstoles, un llamado que era tan misterioso como su propio nombre, Tomás, el gemelo. Fue su viaje a la India no solo un viaje geográfico, sino espiritual, un viaje para cumplir un propósito escondido en el plan divino para la salvación del mundo. A medida que se desarrolló el viaje de Tomás en la India, se dice que encontró muchos desafíos, oposición de los gobernantes locales, persecución y dificultades que pusieron a prueba su fe. Pero a pesar de estas pruebas, el mensaje de Tomás sobre el amor y la resurrección de Cristo se difundió y las comunidades cristianas comenzaron a echar raíces en la región. El legado de Tomás en la India perdura hoy en la forma de los cristianos de Santo Tomás, una comunidad que tiene sus orígenes en su predicación. Su presencia en la India sirve como testimonio del poder perdurable de la misión de Tomás y de la naturaleza perdurable de su fe. Su historia, contada a través de las tradiciones de la Iglesia india, continúa inspirando a creyentes de todo el mundo. Pero sigue habiendo un aire de misterio en torno al viaje de Tomás. ¿Realmente viajó a la India? ¿Estableció las comunidades cristianas que se dice que llevan su nombre? Si bien los registros históricos siguen siendo escasos, la leyenda de Tomás en la India persiste, un legado perdurable de un hombre cuya fe superó las dudas y cuya misión trascendió las fronteras.
tanto físicas como espirituales. Al final, el viaje de Tomás a la India representa más que un simple acontecimiento histórico. Es una metáfora profunda del viaje de la fe en sí mismo, un viaje que va de la duda a la creencia, de lo conocido a lo desconocido, de lo terrenal a lo divino. Y al contemplar el legado de Tomás, nos queda una última pregunta: ¿estaba Tomás simplemente cumpliendo un llamado divino, o también estaba descubriendo verdades ocultas sobre sí mismo, sobre Jesús y sobre la naturaleza de la fe? Solo el tiempo y los misterios del plan de Dios revelarán el alcance total del legado de Tomás en la India y más allá. Al reflexionar sobre la enigmática figura de Tomás, nos enfrentamos a preguntas que desafían nuestra comprensión de la fe, la conexión y el propósito. ¿Era Tomás simplemente un escéptico, como a menudo se le retrata? ¿O tal vez era el gemelo secreto de Jesús, un hombre cuyo vínculo con Cristo era tan profundo que trascendía los mundos físico y espiritual? ¿Podrían sus dudas haber sido el catalizador de una revelación más profunda de la resurrección, no solo para él sino para todos los creyentes? La vida de Tomás nos invita a cuestionar no solo al Jesús histórico sino también nuestra relación personal con él. En el viaje de Tomás, vemos a un hombre que buscaba más que una simple creencia, buscaba comprensión, profundidad y el poder de una verdadera conexión con Cristo resucitado. Su legado, ya sea como escéptico, gemelo o misionero en la India, nos enseña que la fe no es un evento único, sino un viaje de descubrimiento y transformación que dura toda la vida. En el misterio de Tomás encontramos el llamado a explorar nuestras propias dudas, nuestros propios miedos y nuestra propia relación con Cristo, sabiendo que en nuestra búsqueda también nosotros encontraremos al Cristo vivo que nos llama a creer, a seguir y compartir su mensaje con el mundo.